Buenas noches, jóvenes. Que el amor de Dios siempre esté con ustedes, que sea de bendición de Dios para cada uno de ustedes. Esta parte número 5 del libro de los reyes de Israel, de esta serie de los reyes de Israel. El día de hoy vamos a estudiar la continuación del reinado de Saúl como primer rey de Israel. Y aquí vemos el respaldo de Dios para Saúl. Vamos a leer lo que dice Primera de Samuel, capítulo 14 y versículo 47. Dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Aquí vemos en estas imágenes algunas de las batallas de Saúl y vemos las diferentes clases de vestimenta de los enemigos y en los cuales se ve a un rey que pelea las batallas junto a su ejército, obteniendo la victoria que estamos leyendo en la palabra de Dios contra cualquiera que sea el enemigo. Entonces, aquí lo que vemos es el respaldo de Dios cuando tú y yo hacemos su voluntad, cuando somos obedientes a lo que Él nos manda a hacer. Dios nos respalda y nos da victorias. En este caso, en el caso de Saúl, era contra todos los enemigos del pueblo de Israel. En el caso de nosotros, estamos hablando de los diferentes enemigos que no son personas en este caso, ¿verdad? Sino que son problemas de adicción, problemas de egoísmo, problemas con la familia, problemas internos, mentales y de salud que nosotros tenemos. Esos son nuestros enemigos. No son personas, porque estamos en una época diferente, pero siempre son enemigos. Un enemigo de cualquiera de ustedes puede ser el crack. Y conjuntamente con el crack, el orgullo, porque no obedeció a los que le dijeron que no fumaran crack, que no usaran drogas porque iban a destruir su vida, su relación familiar, su relación conyugal y por supuesto su relación con Dios. Entonces en el versículo 48 dice, y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel se había visto afectado por algunos enemigos que sí le provocaban escasez porque le robaban. El saqueo es una forma de que alguien te quita lo que es tuyo. Entonces, es otra forma de, o es otro tipo de enemigo, pero siempre es un enemigo que hay que eliminar con el respaldo, con la ayuda de Dios. Otro tipo de enemigo al que también Saúl vence, como son los amalecitas. En el versículo 49 dice, y los hijos de Saúl fueron Jonathan, Isuí y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Bien, entonces aquí estamos hablando un poquito de la familiaridad que es bueno saber
del rey Saúl. Todos los que conforman su familia son nombres que vivieron al lado de su papá, de su esposo, en el caso de, de su esposa, ¿verdad? Ahinoam, que era la mujer de él, la esposa de Saúl. Entonces ella y sus hijos, que ya mencionamos, hombres y mujeres, disfrutaron de una vida de victorias de su esposo y de sus hijos, ¿verdad? O sea, pues que eh, hijos y esposa disfrutaron de una vida de victoria del hombre que Dios puso como rey de Israel. Mis hermanos, aquí notemos que cuando Dios te bendice por la actitud que tú tomas al ser elegido por Dios, no solo tú disfrutas de esas victorias que Dios te da, también las disfruta tu familia. Tu familia también es bendecida, por eso Dios quiere que leamos, que sepamos quiénes son la familia de Saúl, desde su esposa hasta la más pequeña de sus hijas, ¿verdad? Entonces, esto es importante para Dios. Tu familia, mi hermano, es importante para Dios. Por eso es que en la luz de Jesús pensamos no solo en ti, pensamos en tu familia, pensamos en tu entorno laboral, estudiantil, empresarial, además del familiar, ¿verdad? Porque ese entorno se ve afectado o se ve beneficiado, depende de tu actitud. La actitud final es tuya. O sea, la decisión que tú tomes va a ser el resultado de lo que Dios haga por ti o que Él permita en contra de ti. Entonces, por esa razón es que estamos nosotros mencionando la familia, porque para Dios es importante la familia. Es muy importante para Dios la familia, tu familia. Y lo muestra al ser importante la familia del rey Saúl, a quien Dios escogió. ¿Tú crees que Dios te escogió? Pues yo te lo digo, Dios te escogió también a ti. Veamos ahora cómo Saúl es enviado a una batalla, a una misión, y vemos el título que dice obediencia incompleta de Saúl. O sea, como cuando nosotros obedecemos a Dios, pero a medias. Unas cosas sí las hacemos, pero otras no nos gusta hacer. Entonces vamos a leer qué pasó y lo vamos a leer en este capítulo 15 de Primera de Samuel. Y en el versículo 1 que vamos a leer, dice, y la primera imagen que vemos es Saúl siendo enviado por Dios a través del profeta Samuel. Ahí Samuel está diciendo qué es lo que tiene que hacer en contra de los amalecitas, o sea, esta nueva guerra de los enemigos que se presentan ante el pueblo de Israel. Dice Primera de Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl, Yahvé me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahvé. Así ha dicho Dios de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí vemos cómo Samuel está transmitiendo a Saúl que vaya a pelear contra los amalecitas, o sea, contra Amalec, pero le está diciendo cómo.
Hay veces que Dios nos manda a hacer algo y nosotros lo vamos a hacer, pero hay veces que Dios nos manda a hacer algo y nos dice cómo lo tenemos que hacer. O sea, no es solo de ir y hacer, sino que cómo hacer. Entonces aquí, en este caso, en esta guerra, Dios le está diciendo a Saúl por el daño que le hizo Amalek a Israel cuando él subía de Egipto a la tierra prometida, fueron víctimas de los amalecitas. Entonces ahora Dios quiere bendecir a Israel destruyendo a los amalecitas por completo. En este versículo 3, la palabra es muy clara. Dice, destruye todo lo que tiene. Y dice, y no te apiades de él. Y le dice a quiénes va a matar. Dice que mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. O sea que ahí los bebés, porque pobrecitos están mamando, son de nada también. Ni ellos se van a salvar, incluyendo solo su ganado, o sea, las vacas, las ovejas, los camellos y asnos. O sea que por eso le dice al principio que destruya todo, todo lo que tiene y todo lo que es. En el versículo 4 dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo, aquí comienza la cosa, miren mis hermanos, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Aquí vamos a ver dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿A quiénes le dijo Dios a Saúl que destruyera? A todos. Y aquí dice que tomó al rey, dice, ¿va? Agag, pero a todo el pueblo lo mató a filo de espada. O sea que mató a toda la gente, pero al rey no, porque a él lo tomó, dice. Y Saúl y el pueblo, aquí hay algo como que lo que el líder provoca que hagan a los que lo siguen. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Dios a Samuel diciendo, miren, aquí ya se ve muy claramente la desobediencia de Saúl, porque está destruyendo todo excepto a lo que le gusta, lo bonito que tenía Amalek, lo bueno que había en el poblado de los amalecitas, como el ganado que estaba de engorde, y al mismo rey Agag no los destruyó. Entonces vino la palabra, dice en el versículo 10, de Dios a Samuel diciendo, aquí ya está hablando Dios. Estamos en el último versículo de este pasaje, en el versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Dios toda aquella noche. Bien,
aquí vemos cómo el hombre hace las cosas según él cree que son. O sea, hacen la mitad bien y la otra mitad mal. Y yo les digo algo, Dios es perfecto. Dios no quiere nada a medias. Dios lo que empieza, lo termina. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué por qué nosotros no somos como Él? ¿Por qué hacemos las cosas a medias? ¿Por qué obedecemos a medias? ¿Por qué hacemos algunas cosas que Dios nos manda porque nos gusta hacerlas, pero las que no nos gusta hacer, esas no las hacemos? Entonces, aquí vemos claramente cómo Saúl en ese momento pierde credibilidad, pierde confianza de Dios y, por supuesto, del varón de Dios que es Samuel, por no haber obedecido completamente la voluntad de Dios. Cuando nosotros no obedecemos y hacemos las cosas bien, no estamos pecando contra el que nos lo dice. Lo estamos pecando contra Dios. El pecado aquí de Saúl no era contra Samuel. Samuel le dijo a Saúl lo que Dios le dijo que hiciera. Mis hermanos, lo que nosotros le decimos a ustedes no es idea de Chico o de Carlos Roberto o mía, si ustedes quieren. Es la idea de Dios, porque lo ama a usted. Y lo que Dios le dice a través de nosotros que usted haga y que usted deje de hacer, es porque lo ama a Dios, porque quiere lo mejor para usted. Pero si hace unas cosas y otras no, entonces su cambio va a ser a medias, no va a ser total y al poco tiempo vamos a tener exactamente el mismo problema que la primera vez. Pasemos entonces ahora a la reprensión de Samuel para el rey Saúl de parte de Dios. Entonces siempre en el capítulo 15 de Primera de Samuel vamos a leer el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Yahvé, yo he cumplido la palabra de Dios. Mire cómo actúa aquel que sabe que hizo mal las cosas. ¿Cómo es que dicen ustedes? Ese cómo la trabaja, ¿verdad? Así dicen ustedes, ¿verdad? Aquí Saúl la está trabajando, ¿o no? ¿Qué dice usted? Eso es. Mire cómo recibe a Samuel, ¿verdad? Yo he cumplido la palabra de Dios, así le dice, ¿verdad? Y el otro ni le está diciendo nada, solo llegó y lo vio y el otro le dijo, lo endulzó, le ensalzó los oídos, se ensalzó él, diciendo que había hecho todo bien, lo que Dios le dijo, eso hizo. Y Samuel todavía no le había dicho absolutamente nada, solo llegó y lo vio. Mi hermano, cuando usted hace algo malo y ve venir la guaraña, así le dicen ustedes, ¿verdad? Y cuando ve venir la guaraña se asusta y comienza a decir lo que no le están preguntando todavía. Así es Saúl. Así le dice entonces en este versículo 13 que yo lo considero muy presente al día de hoy, ¿verdad? Conforme a la actitud de los hombres, lo que dice Saúl. En el versículo 14 que vamos a leer dice, Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es esta que yo oigo con mis oídos. O sea, Samuel ya sabía, por supuesto, lo que Saúl había hecho, lo que no había obedecido, pero escuchó
y le recalca eso, ¿verdad? Las ovejas, los bueyes, las vacas que debían de estar muertas, porque eso fue lo que Dios le dijo a Saúl que destruyera, todo. Entonces dice, ¿qué es lo que yo estoy oyendo? Entonces miren la respuesta de Saúl, ¿verdad? Listo, listo, porque la está trabajando, ¿verdad? Así dicen ustedes, la está trabajando. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo, ¿quién es el que da las órdenes ahí? ¿El pueblo o el rey? ¿Qué dice usted? ¿Verdad? El que hace algo malo, no sé si usted se ha dado cuenta alguna vez, usted no lo hace, ¿verdad? Pero alguien que lo haya hecho que usted conoce, cuando sabe que hizo algo malo, le echa culpa a otro, ¿verdad? Así se zafa usted de la acusación y del problema. Entonces, dice, de Amalek los han traído, porque el pueblo, o sea, no él, ¿verdad? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahvé, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Ahí sí se pone él. Ahí habla en primera persona plural, ¿verdad? Ya se fijaron. El pueblo perdonó. ¿Por qué? Porque le quería dar una ofrenda, un holocausto a Dios de todo, de todas las ovejas y las vacas, dijo Saúl, lo cual usted y yo sabemos que no es cierto, porque escogieron lo mejor para quedarse con ellos, ¿verdad? Como que Dios, como que Saúl, perdón, se los permitió a ellos. Entonces, Saúl dice que el pueblo lo hizo. Él tomó la decisión de hacerlo. Entonces viene Saúl y de último le dice, pero lo demás lo destruimos. Ahí no dice el pueblo lo destruyó. Ahí sí ya toma parte él. Ahí sí ya en lo que es destruir a todo lo demás, ahí él ya se echa en cuenta. ¿Me están entendiendo? Miren cómo es la actitud del desobediente, del rebelde. Cuando algo está mal, aquel lo hizo. Cuando algo está bien, lo hicimos. ¿Verdad? Tremenda la palabra de Dios, muy certera. Por eso la palabra de Dios, mis hermanos, es viva y eficaz. No se le olvide, la palabra de Dios es viva y eficaz. Sigamos leyendo. En el versículo 15, o mejor dicho, en el versículo 18, ¿verdad? Acabamos de terminar de leer el 15, dice, y Dios te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Aquí Samuel está volviendo a decir lo que ya le había dicho al principio, cómo lo tenía que hacer. ¿Qué es acabar? Es terminar, es todo, no es un poco. Entonces, en el versículo 19 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Yahvé, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Yahvé y fui a la misión que Yahvé me envió y he traído a Agar de Amalek y he destruido a los amalecitas. Paremos aquí un minutito. Miren qué tremendo. Cuando usted y yo nos equivocamos y aceptamos nuestro error y nuestra culpa y nuestro pecado delante de Dios y nos arrepentimos, ¿qué hace Dios? ¿Usted sabe qué hace Dios? Cuando usted se arrepiente, reconoce que se equivocó, que pecó contra Dios y le pide perdón, ¿qué hace Dios? ¿Lo castiga o lo perdona? Dios lo perdona. Pero cuando usted no acepta, sino que usted sigue diciendo que usted se obedeció, que no se equivocó, que no hizo lo malo y que cumplió lo que Dios le dijo, entonces usted está en una posición de prepotencia, de orgullo y de negación.
Así se llama, denegación. O sea, está adornando lo malo que hizo con un poco de bien que hizo, o un poco de lo bueno que hizo las cosas. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahvé, tu Dios, en Gilgal. Le sigue diciendo que para eso eran las ovejas y las vacas y el ganado gordo, eran para ofrecérselo a Dios. Le sigue diciendo lo mismo que usted y yo sabemos que no es cierto. Y Samuel también. Y con mayor razón, Dios que todo lo sabe. Mis hermanos, aquí les voy a contar algo que ustedes no sabían. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Y los que tenemos sabiduría de Dios, vemos y sentimos cuando usted está siendo sincero o cuando la está trabajando igual que Saúl, ¿verdad? Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mis hermanos, aquí claramente Samuel está diciendo a Saúl que él prefiere que le haya obedecido y que sea sincero y no que le esté haciendo sacrificios de alabanza y de holocausto cuando no le está siendo obediente. Dios quiere antes que sacrificios, que alabanza, que oración, que dedicación. Dios quiere que le hagamos caso. Es claro lo que está diciendo aquí Samuel. Él prefiere que le seamos obedientes a que después de hacer lo malo, con lo malo, tratemos de hacerle un sacrificio en su honor. Versículo 23. Miren qué tremendo es la desobediencia. Aquí lo vamos a leer. Porque como pecado de adivinación es la revelación. Usted sabe que Dios aborrece todo lo que es adivinación, brujería, hechicería, porque es parte de lo que es de Satanás. Entonces Dios aborrece todas esas cosas y dice que la desobediencia, que aquí le llama Dios rebelión, es igual, es igual. Por eso dice al principio de este versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, pues que para Dios obstinarse, porque aquí Saúl está siendo obstinado, no acepta que pecó, no acepta que desobedeció. Eso es obstinación. Y eso para Dios es una idolatría, es como el pecado de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Cuando usted pone cualquier cosa, que puede ser hasta su familia, antes que Dios para usted. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mis hermanos, si usted ha logrado ya mucho de parte de Dios, o lo que haya logrado, si todavía no es mucho, lo puede perder. Eso nos está enseñando hoy la palabra de Dios. Puede perder lo que ha ganado, lo que Dios ya le empezó a dar, la bendición que Dios ya le empezó a mostrar. La puede perder si usted desecha esa palabra como lo hizo Saúl, que así como él desechó la palabra, Dios lo desecha ahora. Ahí lo está desechando como rey de Israel. Dice en el versículo 26, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo,
porque desechaste la palabra de Yahvé y Yahvé te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. En el versículo 29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Porque le estará diciendo Samuel esto a Saúl, que no mentirá, que Dios no miente, porque Saúl le está diciendo a Samuel que él hizo las cosas bien, que no tienen por qué Samuel estarlo regañando, ¿verdad? Pero no es cierto. Entonces Samuel le dice que Dios no miente y tampoco se arrepiente de lo que dice que va a hacer y lo va a hacer. En el versículo ahora el 32 y el 33 dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Miren qué reyesito. Le mataron todo su ejército, toda su familia, sus niños, sus hijos, sus concubinas, su ganado. Solo él quedó vivo, ¿verdad? Bueno, el ganado no se lo mataron, pero ya no era de él, ¿verdad? Sino que era de los israelitas, porque malamente lo hicieron de esa manera. Y aquí está alegre. ¿Qué persona que le haya matado todo lo que tiene y quitado todo lo que poseía, incluyendo a la familia, que ya está muerta, está alegre? O sea que no le importaba, era un rey malo, ¿verdad? Entonces por eso Dios lo quería quitar para siempre de la faz de la tierra y quería usar a Saúl para hacerlo. Entonces, esta alegría se le termina pronto. En el versículo 33 leemos, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante de Yahvé en Gilgal. Qué tremendo, hermano. Samuel tuvo que hacer lo que Saúl no hizo. Tremendo, ¿verdad? Y muy impactante porque dice que lo cortó en pedazos. Sin embargo, así era como Dios había destinado el fin de este enemigo de su pueblo, de Israel. Inclusive era enemigo de Saúl por ser rey de Israel, pero a él no le dio a gana destruirlo porque muy probablemente entraron en negociaciones que a Saúl en el futuro le iba a convenir. Entonces, el interés del hombre lo esconde, lo guarda, no se lo muestra a Dios, ni se lo dice a los hombres de Dios, pero Dios todo lo sabe y lo desenmascara a través de los hombres de Dios. Y para finalizar este pasaje, dice en el versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Yahvé se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bien, entonces no esperemos que todo lo que Dios nos ha dado, que las bendiciones que ya hemos empezado a recibir de parte de Dios, Él cambie de opinión y perdamos lo que ya hemos ganado, las bendiciones que ya tenemos por ser desobedientes. Entonces, esto nos deja hoy este pasaje de la vida del rey Saúl y animémonos, porque Dios tiene grandes maravillas para nosotros. Lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios, para que en lugar de perder lo que hemos ganado, Él nos dé más. Y yo les digo hoy, a los que ya empezaron a recibir bendición de Dios, una vida diferente, esto no es todo. Dios tiene más para ustedes, porque es Dios grande y bueno. Feliz noche. Dios los bendiga.